Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu nombre, ¿lo harías? ¿Estás conforme con tu nombre? ¿O tal vez te gustaría cambiarlo? ¿Sabes cuál es el significado de tu nombre? O tal vez cuando tú te presentas y das a conocer tu nombre, ¿este da características o atributos de ti como persona? La verdad que en la antigüedad el nombre era muy importante. Y una de las cosas que Dios hizo cuando llamó a Abraham y estableció un pacto con él fue presentarse con su propio nombre. Es más, en la vida de Abraham también hubo un cambio de nombre. Vamos a ver entonces en esta nueva lección, ya la número 4, de qué forma Dios establece su pacto con Abraham. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al repaso de los puntos principales de la lección que podemos compartir, conversar con nuestros amigos allí en la escuela sabática. El libro de Hebreos, capítulo 11, sin duda alguna que habla de la fe. Y uno de los personajes principales en la Biblia que se destacan por su fe es Abraham. Y en el verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es muy importante el énfasis que está dando el apóstol Pablo aquí en la carta a los Hebreos. Está diciendo que Abraham recibe la promesa, recibe la invitación de ser parte del pacto por esta iniciativa divina. No obstante, él debía ejercer la fe, ir a un lugar en donde él no sabía cuáles eran las condiciones, cómo era el lugar. Abraham vivía en la capital de lo que en aquella época era conocido como un imperio. Sin duda alguna que en el aspecto económico, productivo, en los aspectos tecnológicos de aquella época, lo mejor era vivir en aquella ciudad llamada Ur de los Caldeos. Dios lo invita a salir de ese lugar porque ve algo especial en Abraham. ¿Qué es lo que él vio? Bueno, vamos entonces a algunas ideas principales para poder compartir. La primera de ellas, primera idea. Vamos a hablar acerca de la presentación de Dios. En Génesis capítulo 12, capítulo 15 y capítulo 17 son los 3 capítulos que vamos a extraer estas ideas de que Dios se presenta. Ya mencionábamos que en el capítulo 12 Dios hizo un llamamiento, el cual en el capítulo 15 se ve más desarrollado. Pasó un par de años y Dios vuelve a aparecer a Abraham, en donde en el capítulo 15 Dios viene a ratificar el pacto que ya había prometido en el capítulo 12. Este pacto se va desarrollando. Este pacto es dinámico de acuerdo a el comportamiento, a la reacción, de acuerdo a la fidelidad de Abraham. En el capítulo 15 llama la atención que Dios se presenta a Abraham y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Cuando Dios presenta esta promesa, no temas, yo soy tu escudo, algo estaba ocurriendo en la vida de Abraham. Sin duda alguna que ya era un acto de obediencia motivado por la fe, el salir de la tierra de su parentela para ir a la tierra que Dios le había prometido. Tal vez este amor y fidelidad a Dios, esta obediencia, muchas veces se iba entremezclando con actos que no eran dignos de alguien que estaba en un pacto. Muchas veces podemos decir que tal vez Abraham, siendo un hombre fiel al Señor, el padre de la fe, vivió por momentos de altos y bajos en su vida espiritual. En cosas cotidianas, como por ejemplo decir que su esposa no era tal, sino que era su hermana, o en algún otro tipo de ejemplos que vemos en relación al hijo de la promesa, con su siervo cuando al querer tomar una práctica de aquella época le dice al Señor que él iba a ser su heredero. Pero el Señor le responde y le dice, no, él no te va a heredar, sino un hijo el cual tú concebirás. ¿Y para qué mencionar aquel episodio en donde
toma como mujer también, apegándose a las prácticas culturales de aquella época, a Agar, la sierva de su esposa, y fruto de aquello nace Ismael. Llega un momento en que Dios viene donde Abraham y le dice: no temas porque no depende de ti, de tu capacidad procreadora o de tu mujer, de su edad o de su estado de esterilidad. No temas, yo soy tu escudo. Algo te aflige, algo te está angustiando, yo soy tu escudo. Puedes venir y refugiarte en mí. Qué tremenda esta presentación de Dios para con Abraham. Y más interesante aún es que es una presentación para alguien que ya es conocido. En el capítulo 12 ya hay un encuentro. En el capítulo 15 esta presentación de Dios viene a satisfacer la necesidad de Abraham. Ahora, no es simplemente que Dios está diciendo: yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, yo soy tu protección, sino que la palabra, la partícula en hebreo yo soy, está conteniendo el nombre de Jehová. En algunas versiones de la Biblia, el gran yo soy significa Jehová, o estas palabras traducidas como Yahvé. Viene del verbo hayá en el idioma hebreo, que significa ser, y cuando se presenta a Dios como el yo soy, está diciendo: yo soy Jehová, yo soy Yahvé. No obstante, el significado de Yahvé tiene que ver con la existencia, el ser o estar, el que existe, y en su forma causativa en el idioma hebreo tiene que ver también con el que hace existir, con el que permite la existencia, con aquel que existe por sí mismo y que no depende de nada ni de nadie para poder llegar a existir. Él es la existencia, Él permite que otros también puedan existir. Habla de un Dios todopoderoso. Por lo tanto, cuando suena en los oídos de Abraham la frase yo soy, no es simplemente para identificar o darle características a Dios, sino está diciendo: esta es mi esencia. Es decir, yo te he prometido que un niño, que un hijo va a existir. Y cuando Dios ve esa necesidad, esa angustia, esa aflicción en Abraham, Él viene y dice: yo soy. ¿Qué significa? Yo soy el que existo. Yo tengo el poder también para dar existencia a otros. Por lo tanto, no depende de ti, no te angusties si bien eres de avanzada edad, tu esposa es estéril. Esa es la realidad. Por eso el ser humano se angustia. Por eso tal vez vacila en su fe y busca iniciativas humanas para intentar solucionar aquello que Dios ya había prometido. Yo soy significa que yo voy a cumplir aquello que te he prometido, porque la promesa para Abraham era la existencia de un hijo. En el capítulo 17, nuevamente el Señor se presenta y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Es decir, ahora viene a complementar esta existencia, esta autoexistencia de Dios. Este poder de Dios ahora con la característica de que Él es capaz de hacer lo que el hombre no es capaz de hacer. Es un Dios todopoderoso, en el contexto también del cumplimiento del pacto de la promesa. Por lo tanto, cuando Dios se presenta, lo hace en función de su pacto. Lo hace en función de aquellas promesas que ya le había dado a Abraham. Dios se presenta en nuestra vida también de acuerdo al pacto que tú y yo hayamos hecho con Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora vemos que Abraham tenía que responder. Vamos a la segunda idea. La segunda idea que podemos destacar en esta lección es la respuesta que Abraham debía dar. O tal vez antes, la pregunta es: ¿por qué Abraham? ¿Por qué un hombre de avanzada edad? ¿Por qué con una esposa que es estéril? ¿No habían algunos otros varones, incluso familiares de Abraham o de la casa de Taré, de Nacor, que tal vez cumplieran mejor las características de hombres robustos, hombres en edad de procrear, mujeres en edad de dar a luz hijos, etcétera? No olvidemos el principio de Deuteronomio capítulo 7, donde el Señor dice que no es por ser los mejores que el Señor ha elegido a Israel. Y lo vamos a ver cuando veamos el pacto de Dios con su pueblo.
Pero aquí ya vemos este principio aplicado. No es que Abraham tenía méritos, la elección de Dios no es meritoria. No es que Dios elige a aquellos que merecen ser elegidos. Sin duda alguna que Abraham, estando muy lejos de la tierra prometida, era fiel a Dios. Vivía de acuerdo a los principios divinos. La elección divina no es meritoria, sino que es por gracia, sino que es por misericordia. El Señor lo dice ahí en Deuteronomio 7, como mencionábamos, y dice, yo te he elegido no por ser el mejor pueblo. Y Pablo también lo dice en Corintios, que el Señor llama lo necio del mundo para transformarlo en sabio en Cristo Jesús, y lo débil para ser fuertes en Cristo Jesús. Por lo tanto, si tú y yo hoy somos elegidos de Dios, no es porque nosotros hayamos hecho algún mérito para ser elegidos por Dios. Al contrario, es solamente por gracia y misericordia. Y en esa gracia y en esa misericordia, Dios ve la disposición que tal vez tú y yo tenemos, así como Abraham, de poder cumplir en el pacto. Es así como el capítulo 17, el verso 9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, y después de ti, generación en generación. Este es mi pacto, dice el verso 10, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, todo varón de entre vosotros será circuncidado. Aquí tiene que entrar una señal concreta de obediencia, de dependencia de Dios, de entender su gracia y su misericordia en cuanto al llamado. Guardar el pacto para Abraham significaba la circuncisión. No solamente la circuncisión obedecía a una pureza física, sino también una circuncisión del corazón. Esta señal, la circuncisión, también permitía que hubiera una distinción del pueblo de Dios, de la familia de Abraham, con el resto de las familias, con el resto de los pueblos. El propósito de la señal entonces es para determinar una pureza, una vida pura, no solo físicamente, sino también del corazón. Que haya una distinción también entre aquellos que no han aceptado o no han ingresado al pacto con Dios. Por lo tanto, esta respuesta, más que un rito, más que algo obligatorio de generación en generación, tenía que ser voluntario en respuesta a lo que ya mencionamos de la iniciativa divina. Como resultado, después de todo esto, Abraham recibe algo maravilloso que anticipa aquello que en el Apocalipsis dice, que tú y yo, cuando Cristo venga, recibiremos una piedrita con un nombre nuevo escrito en aquella piedrita. Yo no sé qué nombre tú tienes, no sé con qué intención nuestros padres nos pusieron nuestros nombres, pero en la antigüedad el nombre representaba o el anhelo de los padres para aquella criatura, el sueño de lo que ellos querían en Dios que llegara a ser, sino que también podría ser una característica o atributo de carácter o alguna acción como fue el caso de Jacob. Pero ¿por qué Dios promete un cambio de nombre? Es el resultado final. Cuando un hijo de Dios es obediente, cuando un hijo de Dios acepta el pacto divino, como resultado, en el caso de Abraham, su nombre, que era Padre enaltecido, pasa a ser ahora Padre de muchedumbres o multitudes, Padre de muchos pueblos. Interesante, porque su nombre, con el cual su padre le puso, significaba que él quería que su hijo fuera exaltado por su descendencia. Pero al estar en un mundo de pecado, al tener la naturaleza pecaminosa, se encuentra con esta realidad que Abraham no podía tener hijos. Cuando él acepta el pacto divino, como consecuencia su nombre es cambiado ahora y su nombre tiene que ver con su fidelidad en el pacto. Esto se trata de fe, pero por supuesto también se trata de obras en armonía con la fe que el pacto requiere de cada uno de sus hijos. Vamos a la tercera idea. ¿Te imaginas si Abraham no hubiese tenido la intención de ir al monte, obedeciendo a Dios y sacrificar a su hijo? ¿El pacto de Dios es incondicional o es condicional? ¿Qué significa esto?
Tal vez la tercera idea es cómo Dios, a través de la historia de Abraham, nos muestra que nuestra obediencia es muy importante, pero que Dios no depende de nuestra obediencia para cumplir sus propósitos. ¿Te imaginas si Abraham, cuando iba en el camino, y su hijo le pregunta, Isaac le pregunta, Padre, ¿hacia dónde vamos y qué vamos a hacer? Y en el momento que Abraham le explica a su hijo, pone una cara triste y Abraham se arrepiente, le dice, Señor, tanto me ha costado tener un hijo, estamos en un caso hipotético, ¿no? Tanto me ha costado tener este hijo y tú quieres ahora que lo sacrifique. No, yo me niego, no lo voy a hacer. Muchas personas tal vez pueden pensar de que Dios depende de la obediencia del ser humano, de su respuesta, para que se pudieran cumplir los propósitos del pacto. Ya que la promesa de la simiente de la mujer, la cual destruiría la cabeza o aplastaría la cabeza de la serpiente, dependía de este linaje puro para poder cumplir la genealogía hasta la venida de Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿te imaginas si Abraham hubiese rechazado esta prueba de fe? Dios no depende para cumplir sus propósitos de la obediencia del ser humano. Pero a su vez, la obediencia del ser humano es parte fundamental en el pacto. Nos permite, por ejemplo, cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados: vivir una vida de santidad para ser luz para las naciones. Tiene un propósito misionero, sin duda alguna. Pero la obediencia es el resultado de la fe en Cristo Jesús. Es la respuesta de fe. No podemos, y Jesús lo dice, no podemos decir que amamos al Señor y no guardamos sus mandamientos. El apóstol Juan dice, el tal es mentiroso. Las promesas de Dios son condicionadas. Podemos ver el ejemplo de Israel. ¿Cuántas de esas promesas fueron condicionales? Y cuando el pueblo falló, dejaron de recibir aquellas bendiciones. Es más, hoy tú y yo, muchas de esas promesas condicionales ahora están aplicadas y vigentes para el pueblo de Dios, para el Israel espiritual, tú y yo. Pues si decimos que el pacto de Dios, sus promesas son incondicionales, entonces no es importante tu decisión, no es importante tu respuesta, ni la mía. Son muy importantes, tienen un papel trascendental para el cumplimiento de la misión, para que otros vean en nosotros a Cristo Jesús. Por lo tanto, antes de despedirme, poder invitarte a que podamos siempre considerar aquellas respuestas, aquella vida en respuesta al pacto que Dios ha hecho en nuestra vida. Abraham, sin duda alguna, que no era un hombre perfecto, era un hombre reconocido como el padre de la fe, pero muchas veces vaciló, muchas veces quiso tomar la iniciativa. Cuánta enseñanza para nosotros hoy de dependencia de Dios, de confiar y creer en el Señor. Por lo tanto, el Señor hoy te dice, yo soy Jehová. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy tu escudo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad que tal vez estás enfrentando? Que podamos creer y confiar en Dios, así como Abraham, con toda su pecaminosidad, con sus errores, con sus falencias, pudo creer en Dios, pudo creer en Jehová y le fue contado por justicia. Hoy nosotros tenemos la facultad de decidir por Cristo Jesús, de creer en Él, para que su justicia sea contada a nuestro favor. De eso se trata el pacto, de eso se trata la salvación. Que Dios te bendiga.